Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y continuamos con el vídeo de la creación de una aplicación por medio de AppSheet y Google Drive para recoger los pedidos de nuestros clientes. Si te perdiste el primer vídeo, te dejo un enlace aquí para que lo veas y puedas seguir la continuación en este vídeo. Bien, habíamos creado tres tablas o tres apartados en la aplicación que era clientes, pedidos y artículos. ¿Vale? Habíamos introducido las tablas en el menú Data y habíamos creado unas vistas en el menú UX. Entonces teníamos las primeras vistas o primary views de la tabla clientes, de la tabla pedidos y de la tabla artículos, que ahora mismo no está desplegado, pero si nos metemos aquí en artículos, se nos desplegaría, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo lo queramos, por ejemplo, si estamos en la tabla clientes o en el apartado de clientes, nos venimos aquí a Primary Views de clientes y aquí tendríamos la aplicación o la parte donde vamos a configurar de qué forma queremos que se nos vea. Una cosa importante, por ejemplo, es la posición. Donde pone Position, aquí lo que le vamos a decir es en qué parte de este menú principal queremos que se sitúe este apartado de clientes, pedidos y artículos. En este caso estamos en el de clientes, pues si le ponemos aquí left, pues estaría a la izquierda. Si ponemos center, se nos colocaría en el centro de la aplicación. Si ponemos right, pues la tabla clientes se nos iría a la derecha. Tenemos otras opciones, como por ejemplo menú. Si pinchamos en menú, se nos iría de aquí, de la parte esta de aquí debajo, y se nos colocaría en el menú que aparece, este que le llaman el menú de hamburguesa, que es el menú que aparecería cuando pinchamos aquí en estas rayitas que tenemos aquí a la izquierda. Este sería la tabla pedidos, nos la ha mandado aquí porque nosotros hemos puesto aquí que la queríamos en la parte de menú. Entonces, a nosotros decirle que la queríamos en la parte de menú, pues ahora aquí en Primary Views aparece artículos, aparece clientes, pero no aparece pedidos porque pedidos está en la parte del menú de hamburguesa, que es aquí en el control este de las rayitas. Entonces, aquí ahora en Menu Views tenemos la tabla pedidos. De esta forma, vamos a recoger esto un poquito. Fíjense que aquí tenemos varias pestañas que las podemos ir desplegando o las podemos ir recogiendo en función de lo que vayamos a trabajar. Entonces, esta de pedidos le voy a decir que me la coloque en el centro. Entonces ya me la coloca en el centro. Y es importante también cada vez que hagamos algún cambio, pues darle a guardar y así nos aseguramos de que la aplicación se vaya guardando los cambios, porque a veces si no la guardamos, al actualizar nos suele hacer cambios de lo que habíamos hecho anteriormente. Entonces siempre es importante ir dándole a guardar. Vale, entonces ahora ya tendríamos en la aplicación tendríamos los artículos, los pedidos y los clientes. Vale, ¿por qué esta tabla de pedidos me aparece así como un calendario? Porque en la tabla aquí en Primary Views, ¿vale? Tenemos aquí Primary Views, tenemos artículos, pedidos y tenemos clientes, ¿vale? Entonces, ¿por qué me aparece como un calendario? Porque yo aquí en la View Type tengo Calendar. Entonces yo le tengo que poner Deck, le voy a poner esto, Deck, esta parte de aquí, y entonces ya me aparece, los pedidos me van a aparecer como un listado y yo puedo entrar en el pedido, puedo ir a los artículos y puedo ir a los clientes, ¿vale? Entonces, resumiendo, tenemos, aparte de la pestaña Data, donde tenemos las tablas, y si nos metemos en Columns, pues tenemos aquí las tres tablas y podemos configurar ahí. Tenemos en UX las vistas, que las vistas es lo que se va a ver en la portada y en los diferentes formularios de la aplicación. Ya les digo que a veces este simulador que tenemos aquí no actualiza bien los cambios, entonces es importante ir guardándolo, ¿vale? Entonces tendríamos la tabla artículos en la izquierda, la tabla
pedidos, que la tenemos en el centro, este sí está bien, y luego esta se nos despliega, y luego tenemos la tabla clientes, que la tenemos a la derecha, ¿vale? Ya aquí lo tendríamos ya bien configurado. Y ahora lo único que nos faltaría es hacer algunos cambios en la tabla de pedidos. De momento, esto de las vistas no lo vamos a tocar más, de momento. Vamos a irnos a Data y vamos a ver la tabla pedidos. Pinchamos ahí en View Columns, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es decirle que dentro de la tabla pedidos, cuando yo hago un pedido nuevo, el cliente me aparece para que yo lo escriba. Y lo que yo quiero hacer es que el cliente lo pueda seleccionar de una lista que me la va a coger de la tabla cliente. Vale, entonces para eso me voy a el campo cliente y despliego esta casilla aquí, que es una lista desplegable con los tipos de campos que tenemos, y aquí le vamos a poner ref. Vale, ref, lo que le estamos diciendo es que queremos que haga referencia a otra tabla del libro de cálculo de Excel, ¿vale? Entonces nos vamos aquí a este que parece un lápiz, este icono, pinchamos ahí, ¿vale? Y aquí el tipo ya aparece como ref y le vamos a decir que este campo lo coja de la tabla clientes, ¿vale? Le damos a Done y entonces ya tenemos aquí, cuando abrimos el cliente, ya nos aparece un listado con todos los clientes que tenemos. Y ahora lo importante sería darle a Save para que se guarde los cambios y no nos haga algunas cosas raras, ¿vale? Entonces en este caso ya tendríamos el campo cliente configurado y luego otra cosa que vamos a hacer es en los artículos, porque el artículo ahora yo también lo tendría que escribir, entonces me voy a ir al campo artículo 1 y el tema de cambiarle aquí y ponerle ref, ¿vale? Que es lo que acabo de hacer antes con el campo de cliente. Esto lo puedo hacer también directamente aquí cuando le doy al lápiz. Entonces aquí le digo tipo ref y le digo que me vaya a la tabla artículos. Le doy a Done. Entonces ahora ya el artículo 1 me lo selecciona de la lista que tengo yo en la tabla de los artículos, que es otra de las tablas que tengo en el Excel. Bueno, esto lo tendríamos que hacer también con todos los artículos. Entonces nos vamos a el artículo 2, pinchamos, le ponemos ref y seleccionamos artículos y Done. Esto lo tendríamos que hacer con todos los artículos para que cuando yo venga a rellenar un pedido nuevo y vaya a rellenar el artículo 1, pues despliegue y ya directamente me lo selecciona de la lista de los artículos. Este, como todavía no lo he cambiado a ref, pues me sigue apareciendo para que lo escriba. Entonces me tendría que ir a artículo 3, pinchar, ponerle aquí ref y artículos y done. Y ya me aparecería el artículo 3 para que lo seleccione. Vale, y es importante cuando hayamos hecho los cambios darle a guardar y así ya se nos queda nuestra aplicación bien guardada. Vale, entonces básicamente voy a darle aquí a cancel porque no voy a guardar el pedido. Ya tenemos configurado la forma de crear los pedidos, aunque nos faltaría también el artículo 4 y el artículo 5, pero eso ya lo hacemos cada uno para no darle más longitud al vídeo. Y en la tabla clientes, pues también tenemos los clientes. En el caso de que yo quisiera crear un cliente nuevo, pues abro aquí, le pongo el nombre que quiera del cliente y le doy a Save. Y básicamente esta sería la manera de tener nuestra aplicación de pedido. También después otras cosas que podemos hacer, por ejemplo, en los artículos. Estas son ideas ya para hacer a posteriori, ya cuando tengamos más soltura. En la tabla de los artículos podemos irnos aquí a las tablas
de artículo y crear otro campo que nos ponga una imagen del artículo, también lo podríamos crear. Esto ya lo haremos en posteriores vídeos. Bueno, pues si te ha gustado el vídeo, no te olvides de suscribirte, de darle a like o a me gusta y muchas gracias por seguirme. Seguimos.